Sí, desde el año 2020 en realidad, una vez que inicia el contexto de pandemia, en realidad viene muy un peregrinar en ese sentido, digo, el mismo día que venía avanzando el aislamiento, que primero había sido con las clases, y luego se confirma en obligatorio, digamos, para todo el país en aquel momento. Intentamos dialogar con el intendente desde lo más inmediato, no sé, llamarlo por teléfono, y bueno, no nos atendía, presentar notas por mesa de entrada, no nos contestaban, presentar proyectos en el consejo, no se aprobaban, o en un momento no se aprobaban, luego se empezaron a aprobar, pero tampoco, digamos, eran receptados. Desde ese momento venimos pidiendo formar parte de la Junta de Protección Civil. ¿Y qué tiene que ver con eso? Participar de las decisiones que se toman en el marco de la pandemia. Pensemos todas las que hubo que tomarse de marzo del año pasado hasta el día de hoy. El dinamismo, digamos, y la complejidad de la situación hace que tenga que tomarse todo el tiempo, con lo cual nuestro pedido, digamos, sigue existiendo, digamos. En un momento el Consejo, porque ya no es algo que tenemos como nuestro bloque, en un momento el Consejo consideró, digamos, en su conjunto, de manera unánime, que el Consejo debía participar en pleno, que hoy no participa en pleno, solo el presidente del Consejo. Se llegó hasta modificar normativa, digamos, hoy obligatoriamente deberíamos estar incluidos, y bueno, la realidad es que seguimos por fuera. ¿Qué tiene que ver esto? Digamos, dos cosas que son malas, en algún modo, o tres. En algún modo que no tenemos información básica. La realidad es que lo que sabemos hoy, un concejal de la ciudad que lo eligió la comunidad para que lo represente, yo, Francisco, lo único que sé es lo que sale publicado en los medios de comunicación, nada más. Y la realidad es que la Junta comunica cada vez menos también, o la municipalidad directamente ni comunica. En segundo lugar, que uno no tiene participación en ninguna decisión. La realidad es que no tenemos participación más allá de lo que se pueda aprobar en el Consejo, que durante este tiempo se aprobaron muchas cosas, pero más allá de aprobarse, ninguna fue receptada. Prácticamente nada fue receptado. Y en tercero es que la realidad es que justamente en contextos como estos, donde hay que trabajar mucho en la unión, en generar marcos de legitimidad para tomar decisiones, la realidad es que justamente no se trabaja en generar legitimidad porque los concejales no participamos, no hay distintas voces que tengan que ver con la representación política y social de la comunidad desde ese punto de vista, y también se deja pasar una oportunidad de poder trabajar unidos. Muchas cosas en San Carlos, y hablo de toda la dirigencia política en su conjunto, no explotaron como conflictos por la altura también, ¿sí? Porque hay muchas cosas que quizás uno ve y me parecen horribles a nivel nación, con bajezas que hay, que se pasan factura de un lado o del otro, con cosas hasta bajas. Nosotros optamos por no hacerlo acá. Pero la realidad es que al no ser partes, uno hasta dejaríamos lugar a que puedan actuar un montón de actores con mucha irresponsabilidad. Entonces, otra vez, digamos, en este pedido de responsabilidad, de no llevar doble mensaje, de no generar confusión, de tratar de trabajar unidos, me parece que es otra vez un pedido que sigue estando vigente todos los días y todo el tiempo. Claro. Francisco, la gente puede pensar que la Junta Municipal de Protección Civil está integrada por instituciones, pero además por personas idóneas en lo que es salud, por el contexto de pandemia. Esto no es así y tiene que ver con que la Junta también, digamos, está conformada no solamente por la pandemia de COVID, sino por cualquier, digamos, situación de que pueda, no sé, una cuestión hídrica, digamos, alguna situación excepcional que ocurra en la ciudad, ¿no? Por eso también digo, a veces uno piensa, bueno, un concejal, ¿para qué quiere integrar la Junta? No tiene que ver solamente con la cuestión sanitaria. Claro, el tema es así, cuando se considera y se crea la Junta en el año 2015 a través de una reunión que nos habían convocado en casa de tía Margarita, recuerdo, que venían trabajándola con Protección Civil de la provincia. Protección Civil venía, digamos, promoviendo que se constituyan juntas en cada lugar. ¿Cuál era el conflicto en toda la provincia? En ese momento, puntualmente, no era una crisis sanitaria, sino una crisis hídrica. ¿Sí? Muchas localidades venían sufriendo problemas respecto a inundaciones. Se viene considerando en ese momento trabajar muy fuerte en eso, y cuando se conforman originalmente tienen que ver con eso. En muchos lugares las juntas las fueron adecuando al contexto de pandemia, Claro. fueron actuando ya no por convocatorias cada 3 meses o 2 meses como establece la normativa, sino de manera permanente. El tema es que acá lo que no se hizo es modificar la conformación. Hoy la junta está conformada con los mismos actores que intervendrían en una cuestión hídrica. Por ejemplo, Claro. Empresa Provincial de la Energía, por ejemplo, la empresa de la Cooperativa del Agua Potable, por ejemplo, lo que tiene que ver con las representaciones de las iglesias, tanto evangélicas como católicas, o sea, los pastores y el sacerdote, quien uno considera, digamos, que tienen una representación social importantísima, de la misma manera que tiene la policía, que en este caso sí tiene que ver directamente con medidas sanitarias, o lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema desde ya, digamos, del propio hospital, o en algunas áreas del municipio, de obras públicas o de gobierno, pero puntualmente, digamos, los actores importantísimos, digamos, la toma de decisiones que se deben hacer todo el tiempo, es decir, qué normativa se dicta para habilitar actividades, restringir actividades,
qué actividades son las que están formando parte de estas discusiones, ninguna son parte. No sé, los sindicatos en un momento pidieron ser convocados, nunca se les dio oportunidad. El sector empresario, la patronal pidió ser convocada, nunca se le dio oportunidad. El centro comercial no participa. Un montón de otros actores no participan y hoy los concejales que representamos en algún modo a la comunidad y nos eligieron para eso, tampoco formamos parte. Está solo el presidente del consejo, lo que nos plantea. No forman parte ni ustedes como Partido Judicialista ni los otros bloques, por ejemplo. Ni mis compañeros, claro. Sí, ni mis compañeros de otro bloque. Claro. El propio concejal de oficialismo votaba con nosotros los pedidos de que se amplíe la conformación de la Junta. Claro, tampoco lo integra. Tampoco lo integra. Y todos considerábamos, digamos, decir, bueno, nos decía el presidente del consejo, quien que lo administra es la coordinadora de la municipalidad, y ni siquiera está incluida en la ordenanza, digamos, como que debe conformarlo. Pero reitero, digo, más allá de esto que quede como una discusión de si es de uno o es de otro, y no tiene que ver con la idoneidad en absoluto, digamos, de quién lo integran, tiene que ver con trabajar en generar unidad y generar consenso en un momento tan difícil. La realidad que... Además la gente, cuando tiene alguna situación, en pandemia, más allá también de la situación sanitaria, está la situación económica. Y mucha gente recurre a los concejales, les pregunta a ustedes, les golpea la puerta a ustedes, o los llama por teléfono y dice, no pude trabajar. En su momento se conoció que ustedes hicieron algunas actividades, digamos, como grupo, repartiendo bolsones, que eso también, digamos, fue una situación... no sanitaria, pero sí que tuvo que ver y tiene que ver todavía con la pandemia, digo. O sea, la gente recurre a ustedes. Todo el tiempo, Lizzy, todo el tiempo. En la misma situación estás vos, que ayer vinieron titulares de gimnasios, por ejemplo, preocupados por su situación. ¿Cuál es la dificultad que yo tengo? Que les planteo, miren, yo tomo los pedidos, los canalizamos en el consejo, todo, pero lamentablemente no estoy en la Junta y no sé qué se está deliberando en la Junta y no sé qué se está discutiendo. Esto no es a lo que pasa en todos lados, está pasando acá. Yo hablo con concejales de todos lados y la realidad es que todos lograron trabajar en conjunto en sus territorios, pero bueno, acá sigue siendo, digamos, un déficit. El problema es que quienes además tenemos que tomar decisiones en alguna medida no tenemos esas herramientas por no saberlo. Lo hablo todo el tiempo, digo, con mis colegas que nos preguntan muchas veces la gente, vamos, a ver, San Carlos es una comunidad chica, todos nos relacionamos de algún modo con todo. Me pasa de ir a la peluquería, de ir a un comercio y te preguntan, ¿a qué horario cierra mi actividad? Y mirá, lo que publicó Provincia es esto, acá Municipalidad puede hacerlo distinto en alguna medida, sí, en alguna medida no, lo que fuera, pero no publicaron nada. ¿Y cómo vos no sabés? Y no lo sé, eso es lo que me pasa a mí y le pasa a 4 de mis 5 compañeros, o sea, 5 de mis compañeros, digamos, en el consejo. El presidente nos comenta todo lo que se discute, también hay muchas cuestiones que no se discuten, porque también hay decisiones que la Municipalidad hoy no está tomando, porque en algún modo optó de manera bastante poco explicable de apartarse de la toma de decisiones en la pandemia para no pagar costos políticos de nada, digamos, y es peor que tomar decisiones y equivocarse, digamos, no tomarla en este contexto es mucho peor todavía. Claro, Francisco, vos con tu compañera Cecilia creen que se podrían, no sé, presentar propuestas para acá en San Carlos Centro, puntualmente hacer acciones diferenciadas a lo que se publica a nivel nación y provincia, en estas cuestiones, no sé, horarios de comercio, restricciones, lugares de apertura o no. Hay cosas, Lizzy, en todos los decretos provinciales que fueron saliendo, hay momentos y puntos en los que se puede ampliar o no las restricciones o se puede liberar más. Y en todos siempre salían herramientas para poder pedir revisión. Voy a ejemplos. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando acá no se abrían los espacios públicos? Que se demoró muchísimo en permitir que la gente vaya y nunca se publicó siquiera. La gente se manejaba por un comentario en Facebook del intendente porque nunca publicó ni él ni la Junta. A pesar que la comuna de San Carlos Sur se lo venía pidiendo para poder hacerlo en conjunto, nunca se publicó nada. En ese momento hacía tiempo que ya podían habilitarlo. Y la realidad es que en ese momento no estábamos hablando de que era un foco de problema, porque la realidad es que para ese entonces el problema ya no tenía que ver con eso y veníamos viendo una bajada de la ola que va creciendo y que va bajando en distintos momentos. O el tema de los horarios de los bares en ese momento, cuando acá teníamos restricciones más severas que en San Carlos Sur. ¿En ese momento podían ampliarlo? Sí, podían ampliarlo. ¿Hubo momentos donde no podían ampliarse las restricciones? Sí, hubo momentos y hay restricciones que no se pueden modificar. Sí se puede también, esto sí, encontrar la manera de que sean lo menos complejas para los habitantes de la localidad y para quienes llevan adelante las actividades, que no se está haciendo, como sí se está haciendo en otras localidades, de tratar de sentarse en una mesa en conjunto y para ver algunas cuestiones que están pensadas para ciudades grandes, ver cómo se adecúan dentro de los límites normativos acá. Y hay otras, Lizzy, que se podían pedir revisiones y que se pueden pedir revisiones. El tema de los gimnasios, por ejemplo, que en este contexto, digamos, es la actividad que hoy por hoy se ha restringido y se ha vuelto hacia atrás. Yo doy mi mirada, digamos, estamos en un momento recontra complicado. El más difícil de que empezó la pandemia. Pasando el peor momento en la situación crítica de camas, de casos que se complican y necesitan derivación. Sin ninguna duda. Yo lo que sí también no tengo dudas que el problema acá en San Carlos no venía quizás por esa actividad.
estábamos con otros problemas que siguen siendo reuniones sociales, siguen siendo cuestiones que tienen que ver con eso, que hasta en algún momento digo, nos han encontrado todos los sancarlinos, digamos, reuniéndonos a comer con la familia. Hoy son problemas o focos de conflicto. Me he reunido en algún momento con el doctor Escobar y tiene una pizarra y nos mostraba. Los problemas los tenemos con las reuniones, no suelen ser, digamos, en ámbitos laborales. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Y qué se podía hacer, por ejemplo, en este tema? Acudir al comité de emergencia departamental. El decreto provincial, en su artículo 4, establece que los comités departamentales van a ser los que solicitan al Comité Central y al Ministerio de Salud de la provincia la revisión de las medidas que se toman. ¿Qué ocurre con San Carlos y el comité departamental? El comité departamental lo preside, digamos, el senador Pirola, exactamente, con la legisladora provincial, que es Jimena Sen, digamos, que es otro partido político que es de este departamento, y a la vez con todos los intendentes y presidentes comunales del departamento de Las Colonias. La única municipalidad que decidió no adherir es la de San Carlos Centro, que tiene que ver con el conflicto que tiene Plasencia Padre en su historia con Pirola y demás. Hoy no hay una representación de las voces de los sancarlinos en el comité de emergencia. Es una realidad. Yo el mismo domingo, cuando supe que el comité se reunió porque estaba preocupado con la situación de los gimnasios y de las actividades que tenían que ver con lo deportivo, a ver si había participación de San Carlos y demás, sigue, por ejemplo, ausente San Carlos de eso. Y tiene que ver con esto. Escaparse un poco de los conflictos, llevar los conflictos a los términos personales, si se lleva bien o mal con quién es el senador de turno, y a la vez en ese caso dejar sin representación, digamos, un sector importante de la sociedad. En esto es lo que yo digo, dejar temas de lado que tengan que ver con diferencias y poder trabajar en conjunto. En estos temas se podía pedir más. Y en otros temas, Lisi, donde no se pueden quizás pedir mayores liberaciones de las que están, sí se puede trabajar en poder controlarlo mejor. Hoy también San Carlos tiene una particularidad. Y es realmente lo peor, digamos, que puede llegar a pasar en el punto de vista, digamos, de que, a ver, uno puede disociarse. A ver, no hay dirigente político, digamos, que quede inmune en el contexto de pandemia de su imagen política. ¿Sí? Todos hay que tomar decisiones y cuando uno se toma decisiones se paga costo político. Hay gente que va a estar contenta y gente que no. Luego de un año y casi medio de pandemia, la mayoría de la gente no está contenta y es razonable. Está cansada, mucha gente ha perdido familiares, mucha gente ha perdido muchísimo dinero y se ve muy mal económicamente, el panorama no es esperanzador, todos lo sabemos. Lo que no puede un dirigente político, sabiendo que no va a quedar inmune, es disociarse de la realidad y alejarse y decir, mira, yo no voy a hablar de esto. La municipalidad optó por hablar de paisajismo, podemos ver los partes de prensa todos los días, hablan de paisajismo, hacen quedar un curso de esto, hacen quedar un curso de plantas sobre lo otro, pero no se están tomando decisiones sobre lo que está pasando. Y en paralelo, sí se están tomando otras. Hoy San Carlos, por ejemplo, se podrían articular para controlar mejor algunas actividades. Si hablamos que San Carlos hace 4 años atrás tenía 5 inspectores de tránsito, hoy de tener 5 inspectores, que serían no solo de tránsito, sino de todas las actividades, hoy solamente tiene 2, porque tendría 3 y hay una que está suspendida y que la vienen persiguiendo. De 5 estamos pasando que solamente hay 2, que tienen que repartir de toda la ciudad las 24 horas del día. Lógicamente hay turnos donde ni siquiera hay uno. Hoy no hay un trabajo ni siquiera que pueden hacer ellos, junto con lo que tiene que ver con las fuerzas policiales. Recuerdan la marcha, ni siquiera el intendente se acercó a la policía por no tener ni siquiera diálogo a niveles locales. Digo, en esto, de que son cuestiones que se podrían trabajar mejor, no se pueden tomar. Venimos proponiendo algo con Cecilia, por ejemplo, que tiene que ver con los medidores de dióxido de carbono, digamos, los lugares cerrados. Hoy se está hablando mucho de lo que tiene que ver, y esto no lo inventamos, pero sí es algo que todavía no se ha difundido tanto, digamos, a nivel país, salvo algunos municipios que lo han tomado, de, por ejemplo, medir los espacios cerrados, ¿sí? A ver la calidad del aire. Ya la Organización Mundial de la Salud planteó de que no solo se contagia el COVID por, digamos, hablar de manera cercana. El distanciamiento ayuda un montón, pero también se puede llegar a contagiar por espacios cerrados que estén mal ventilados. Por eso habla hace mucho tiempo de la ventilación cruzada, que es lo primero que podrían hacer y que deberían haber hecho los municipios, y si hubiésemos estado en la Junta lo podríamos haber propuesto. Lo presentamos en el Consejo, pero no es ni siquiera el lugar en el que se están tomando decisiones todos los días. Bueno, empezar a medirlo. Sostengamos las actividades educativas, que el municipio adquiera medidores, que lo distribuyan en los establecimientos educativos, en las actividades deportivas, que el inspector pueda trabajar en conjunto con las actividades, que se sienten las patronales, los sectores laborales. Digo, bueno, me parece que hay un montón de cosas que podrían haber trabajado mejor, estamos a tiempo de trabajarlas mejor, pero también, digamos, desde el punto de vista que, en algún modo, también las problemáticas sanitarias tienen que ver con la falta de comunicación. Y si cierro un poco la idea con esto, de la importancia de comunicar. Solo tomando partes, uno veía, digamos, que el último tiempo, las últimas semanas del mes de abril, San Carlos había pasado muy rápido de tener una veintena de casos a estar pisando los 100, ¿sí? Solamente en 15 días. Haber pasado esto en el año 2020, digamos, hacia finales del año 2020, que fue cuando empezó a crecer aquí en la ciudad, eso ya llevó 2 meses prácticamente. Acá nos llevó solamente 2 semanas. Esto, que era la información puntual,
perdida en un parte de prensa municipal de quien tenía que agarrar una calculadora y empezar a sacar los datos, e información que se termina perdiendo. Trabajar en concientizar de tomar cuidados en algunos temas puntuales tienen que ver justamente con eso. Y entiendo que en algún modo en esos mismos días que ocurre eso, donde el personal de salud, digamos, de esta ciudad, digamos, puntualmente el doctor Escobar, hace un comentario en la Junta de Protección Civil, que luego termina filtrado, que llega incluso a medios provinciales y demás, donde planteaba de la angustia que ellos tienen, desde el punto de vista que vienen trabajando muchísimo, pero que hay cosas que se van de las manos y que no se llegan a dimensionar en algún modo, y lo que están lidiando hoy es con poder derivar pacientes y no están pudiendo, justamente tiene que ver también con poder comunicar mejor. Ese mensaje que impactó tanto ni siquiera salió por los canales oficiales. Qué importante hubiese sido que se pueda sentar el doctor Escobar, que lo acompañe el intendente, que lo acompañemos los concejales, que lo acompañe la fuerza viva de la comunidad, poder darle el espaldarazo de decir, los estamos acompañando en las decisiones que hay que tomar, los queremos ayudar en todo lo que podemos, merecen todos los aplausos del mundo, que hoy no se lo está dando la sociedad, luego de estar un año, digamos, en el frente de batalla, todo el personal de salud, y acompañar, digamos, decisiones para cuidar la vida de todos. No comunicar genera muchas veces esas problemáticas, y también, si no, también salir a cerrar o a restringir actividades donde quizás hoy en nuestra localidad no son donde estamos teniendo problemas. Que reitero, son decisiones provinciales, pero que acá se pueden hacer cosas, se pueden plantear y sobre todo se puede escuchar a una sociedad que está pidiendo ser escuchada hace mucho tiempo.